el libro más importante que cambió la historia de la humanidad, escrito en un periodo de 1000 años aproximadamente. Este es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Escritos inicialmente en las llamadas lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego helenístico. En distintas épocas fueron traducidos de unas de ellas a otras y posteriormente a las demás, alcanzando así a 450 lenguas de formas completas y a más de 2000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro más traducido de la historia. Pero cada quien ha querido interpretarla a su conveniencia, dando como resultado la Biblia es una obra literaria. La literatura viene en distintos géneros o categorías basados en el estilo, y a cada uno puede leerse y apreciarse de una manera diferente a la otra. Por ejemplo, confundir una obra de ciencia ficción con un libro de medicina causaría muchos problemas. La ciencia ficción, como un libro de medicina, se debe entender de una manera diferente a la poesía. Por lo tanto, una correcta exégesis e interpretación considera el propósito y el estilo de un determinado libro o pasaje de las Escrituras. Además, algunos versículos tienen un significado figurativo y el discernimiento apropiado de estos nos ayuda a la comprensión del género. El no poder identificar el género puede conducir a una grave interpretación o malentendido de las Escrituras. Y es por esto que nos hacemos la gran pregunta: ¿por qué debemos estudiar la Biblia? La palabra de Dios es eterna. La Biblia ha sido escrita hace siglos, pero sigue siendo relevante y asimismo aplicable a cada uno de nosotros. Isaías 48 nos menciona: secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Deberíamos escuchar la palabra de Dios. Asimismo Jesús lo enfatizó. En Lucas 11:28 menciona: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Yo te invito a que guardes la palabra de Dios, pero no sin antes saber cómo podemos interpretarla de una manera correcta. Los investigadores de Cara a Cara con Steven han traído consigo la información más importante y relevante por la cual y en qué debemos basarnos para interpretar las Sagradas Escrituras. A continuación vamos a entrar un poco en contexto.
Cabe mencionar que es importante señalar que la Biblia solo tiene un significado, solo uno. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo que dicen basarse en las Escrituras y tienen doctrinas tan distintas? ¿Por qué no concuerdan? ¿Cuál es el problema aquí? La respuesta a estas preguntas es que existe un grave problema de interpretación. Nuestra preocupación cuando estudiamos la Biblia es cuidarnos de hacer exégesis y no eisegesis. Estas dos palabras poco comunes significan algo bastante sencillo, que es lo siguiente. Exégesis, extraer el significado de un texto bíblico. Eisegesis, insertar mi interpretación personal o ideas a un texto bíblico. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de lo que es eisegesis. Mastica ese chicle, aleluya. Mastica ese chicle, vamos, mastica ese chicle, mastica ese chicle. Bendito sea Dios, aleluya. Mastica ese chicle, venga, por favor, créale a Dios, créale el Evangelio, amén. Créale el Evangelio, por favor, créale el Evangelio, amén. Vamos a ver ahorita lo que Dios va a hacer, aleluya, amén. Aleluya. Niños no, por favor, Esto es para creer, amén, aleluya. Yo sé lo que hago, amén. Dele gloria al que vive, amén, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer milagros en esta tarde, amén. Aleluya. Vamos, venga. Niños no, que vengan adultos, por favor. Tenga. Los enfermos solamente, amén. Tenga. Pero o sea, si no está enfermo no pase porque se va a enfermar, de verdad que yo se lo digo, El Señor me dijo que mi pueblo no imite esa moda moderna que no la puse yo de los pantalones en las mujeres. Oiga el resto. El Señor me habló esto pero detallado. Me dijo, las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas. El varón en un pantalón puede caminar normal, si no se pega el pantalón que no puede moverse. Sonríase, el Señor le ama. Pero la mujer en un pantalón luce codiciable, provocativa. Y montones de mujeres evangélicas están en eso. Y cuando yo prediqué eso en California, había dos grandes organizaciones pentecostales que acababan de aceptar el pantalón como algo legal para las mujeres. Reprenda al diablo hasta que hemos llegado. ¡Ja! ¡Increíble! ¡Ay, Samaya Sójala! ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, usted tiene que oír. Yo soy tu amo. Me encanta cuando esa disque iglesia está cantando aleluyas y dice te honro, toda gloria. Pero yo me río porque quien recibe la honra soy yo. Existen algunos métodos de interpretación como ser método dogmático, que es bastante popular en la Iglesia Católica, y método alegórico, cuando buscamos un significado rebuscado, más allá de lo que plantea el texto. Por ejemplo, decir que las piedras que usó David para matar a Goliat simbolizan oportunidades en la vida para X situación. Realmente fueron piedras y termina el asunto. Cabe mencionar que el método correcto de interpretación bíblica es el método literal, gramático, histórico, contextual. No hay otro, y este se descompone de la siguiente forma. Literal. Este es el primer paso. Leer literalmente, hasta donde sea posible. No siempre podemos analizar un versículo en sentido literal. Por ejemplo, en Mateo 5:30, Jesús dijo que si tu mano te es ocasión de caer, te la cortarás. ¿Te imaginas cuántas personas andaríamos sin manos en las calles? Gramático. Se considera la ciencia de las letras porque todo idioma tiene su gramática muy particular. Por ejemplo, veamos el siguiente verso. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene es un verbo conjugado. Un verbo es una palabra que indica una acción y este está en tiempo presente progresivo.
Entonces, Jesús nos está enseñando que si ya hemos creído en Él, ya tenemos la vida eterna. Histórico. Como su nombre lo indica, toma en cuenta el contexto histórico del texto. ¿Cuándo y dónde se escribió? ¿A quiénes o a quién iba dirigido? Etcétera. ¿Por qué debemos tener muy claro que la Biblia no fue escrita originalmente para nosotros aquí en pleno siglo XXI? Por ejemplo, las cartas de Pablo fueron escritas para las iglesias de las ciudades correspondientes. Entonces, nuestra obligación es darnos cuenta de por qué se escribió la carta o profecía. En base a esta información, pensar cómo la traemos a nuestros tiempos. A esto se le llama construir puentes entre el pasado y el presente. La gran pregunta es, ¿cuál sería la aplicación para nosotros? Contextual. Esta parte del método se enfoca en los temas geográficos, sociales, económicos y políticos de la época de cuando se escribió el texto bíblico. De esta forma podemos entenderlo mejor. Vamos a compartir los principales géneros que se encuentran en la Biblia y son estos: ley, historia, sabiduría, poesía, narrativa, epístolas, profecía y literatura apocalíptica. El siguiente resumen muestra las diferencias entre cada género y cómo se debe interpretar cada uno de ellos. La ley incluye los libros de Levítico y el Deuteronomio. El propósito de la ley es expresar la voluntad soberana de Dios con respecto al gobierno, los deberes sacerdotales, las responsabilidades sociales, entre otros. El conocimiento de las maneras y costumbres hebreas de la época, así como el conocimiento de los pactos, complementará la lectura de este material. La historia. Las historias y epopeyas de la Biblia se incluyen en este género. Casi todos los libros de la Biblia contienen algo de historia, aunque Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Hechos, principalmente son historia. Es fundamental el conocimiento de la historia secular, ya que encaja perfectamente con la historia bíblica y hace que la interpretación sea mucho más robusta. Sabiduría. Este es el género de aforismos que enseñan el significado de la vida y cómo vivir. Parte del lenguaje utilizado en la literatura de la sabiduría es metafórico y poético, y esto debe tenerse en cuenta durante el análisis. Se incluyen los libros de Proverbios, Job y Eclesiastés. Poesía. Se incluyen libros de prosa rítmica, paralelismo y metáfora, como el Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Salmos. Sabemos que muchos de los salmos fueron escritos por David, que era músico, o por Asaf, el líder de adoración de David, ya que la poesía no se traduce fácilmente. Es posible que perdamos algo del flujo musical cuando se traduce. No obstante, encontramos en este género un uso similar del lenguaje, comparación y estribillo que encontramos en la música moderna. Epístolas. Una epístola es una carta generalmente en un estilo formal. Hay 21 cartas en el Nuevo Testamento escritas por los apóstoles a varias iglesias.
o individuos. Estas cartas tienen un estilo muy similar a las cartas modernas, con un comienzo, un saludo, un contenido y un final. El contenido de las epístolas implica la aclaración de la enseñanza previa, la reprensión, la explicación, la corrección de la falsa enseñanza y la profundización de las enseñanzas de Jesús. El lector hará bien en comprender la situación cultural, histórica y social de los destinatarios originales para sacar el máximo provecho del análisis de estos libros. En cuanto a la profecía y literatura apocalíptica, los escritos proféticos son los libros del Antiguo Testamento de Isaías a Malaquías y del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Incluyen predicciones de eventos futuros, advertencias de juicios venideros y una visión general del plan de Dios para Israel. La literatura apocalíptica es una forma específica de profecía. Incluyen predicciones de eventos futuros, advertencias de juicio venidero y una visión general al plan de Dios para Israel. Encontramos este tipo de lenguaje en Daniel, capítulo 7, y también en el libro de Ezequiel, capítulo 3, y en el libro de Zacarías. En Apocalipsis lo encontramos en los 4 jinetes del capítulo 6. Estos libros proféticos y apocalípticos son los que con más frecuencia se someten a una exégesis defectuosa y a una interpretación personal basada en la emoción o en un prejuicio preconcebido. Sin embargo, Amós en el capítulo 3 y específicamente en el verso 7 nos dice: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sabemos que se ha dicho la verdad y se puede saber a través de una cuidadosa exégesis, un conocimiento del resto de la Biblia y una reflexión en oración. Algunas cosas no se nos aclaran excepto en la plenitud de los tiempos. Por lo tanto, es mejor no asumir saberlo todo en cuanto se trata de literatura profética. Como invitado especial tenemos a nuestro teólogo Jonathan, que dentro de su gira ha tomado un espacio para darnos esta información o hablarnos un poco más sobre la interpretación correcta de la Biblia. Muchas gracias, Steven. Como conclusión, interpretar la Biblia de forma literalista, sin tener en cuenta los diversos géneros literarios, puede llevarnos a creer grandes errores y mentiras sobre Dios y de su palabra, como por ejemplo, podríamos pensar y enseñar que Dios es un asesino y genocida, o que se ha quedado dormido, o que el sol gira alrededor de la tierra, o que los creyentes debemos sacarnos los ojos, cortarnos las manos y los pies, o que a una persona adinerada le es imposible hallar la salvación en Jesucristo, etcétera, etcétera. La comprensión de los géneros de la Escritura es vital para el estudiante de la Biblia. Si se asume el género equivocado para un pasaje, fácilmente puede ser mal entendido o mal interpretado, llevando a una comprensión incompleta y falsa de lo que Dios desea comunicar. La exégesis nos ayuda a tener una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Para esto, hay pasos generales que debe llevar toda exégesis, cualquiera sea su género literario. Vamos a ver unos cuantos pasos. Primero, ore al Señor. Segundo paso, especifique cuál es el motivo de su estudio. Tercer paso, elija el libro o texto que va a analizar. Cuarto paso, análisis particulares del género literario. Quinto paso, conozca su contexto histórico del hecho narrado en el texto. Sexto paso, estructure el libro en conjunto y después el pasaje que usted está analizando. Séptimo paso, analice gramatical y semánticamente el pasaje. Octavo paso, conozca el contexto histórico de la redacción. Noveno paso, analícelo pragmáticamente y retóricamente. Décimo paso, haga un análisis teológico, neumatológico, cristológico, antropológico, eclesiológico
escatológico del texto. 11º paso, que nos dice hoy el texto. Y como un último paso, dé gracias a Dios por lo que ha aprendido y póngalo en práctica. Seguir estos pasos beneficiará a los que enseñan y predican, así también como los que escuchan y aprenden, y a su vez los diversos géneros literarios serán interpretados y transmitidos correctamente, bendiciendo a todo aquel que reciba el mensaje de poder y amor del Creador de todo lo que existe. Qué satisfactorio es llegar a comprender cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Dios por nosotros. Efesios 3:18. Gracias. Cara a cara con Steven te quiere agradecer por el tiempo prestado. Recuerda, una correcta interpretación de la Biblia salvará muchas vidas, pero una mala, no sabremos qué resultado tendremos. Te invito a que compartas esta publicación y asimismo puedas ir y predicar su palabra. Dios te ama. Dios está contigo.